Magister Mario Alberto Uribe. En el día de hoy nos trae el tema Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales, el Consejo Nutricional y el Servicio de Nutrición. El Magister Uribe no solo ejerce en la farmacia comunitaria, sino que también forma parte de la Cátedra de Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, España, y del Centro de Información de Medicamentos de Centroamérica, en San José, Costa Rica. Además, posee un máster en especialización profesional en farmacia con especialidad en oficina de la misma en atención farmacéutica por la Universidad de Sevilla. Démosle una cordial bienvenida y un caluroso abrazo al Magister Alberto Uribe. Hola, ¿qué tal? Sí, se escucha bien ahí, ¿no? Y pueden ver las Sí, se diapositivas. escucha. Sí, es Perfecto. correcto. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias. El agradecimiento por la invitación. Tengo que decir que, sinceramente que, bueno, ya con los años, yo creo que de los últimos 5 o 6 años, que las charlas que me ha tocado dar, siempre habían sido a horas un poquito en mi madrugada, ¿no? Por cuando me toca dar alguna charla, algún taller o participar en docencia para Latinoamérica, suele ser en mi madrugada porque es en la tarde de ustedes, ¿no? Entonces agradezco, es la primera vez que estamos a una hora decente aquí en España, en la que participamos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también por la invitación. Estamos bastante contentos y felices de participar en este evento. Es nuestra primera vez que estamos en este evento, así que estamos bastante contentos. No sé si es posible repetir. Nosotros estaremos encantados, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, ¿no? En este caso, pues el taller o la ponencia que nos toca impartir hoy, pues va a ser un poquito respecto al farmacéutico, a la parte de los servicios farmacéuticos asistenciales y nos vamos a centrar un poquito más en el servicio de nutrición, ¿no? Cómo es el servicio de nutrición con el paciente y el consejo nutricional, ¿no? A la hora de mostrador, etcétera, ¿no? Y bueno, como lo ha comentado anteriormente, o en la presentación, este, pues mi formación va respecto a eso, ¿no? Mi formación y mi trabajo, va desde, pues, partiendo de la atención farmacéutica y conforme iniciamos en este camino de la atención farmacéutica, pues evidentemente nos ha tocado continuarnos formando, ¿no? Y dentro de, porque más o menos lo hablaremos durante la charla, ¿no? Pero más o menos veremos, pues, las competencias que tenemos que tener como farmacéuticos y de hecho, si ustedes mismos lo pueden notar en todas estas charlas, he visto yo el programa y estuve escuchando por lo menos la mitad de la conferencia anterior y a mí me parece, la verdad, increíble todo lo que puede hacer un farmacéutico, ¿no? En todos los campos de trabajo que tiene, pero si aún así, de un mismo área, por ejemplo, en este apartado de la atención farmacéutica, y bueno, me ha tocado también, además de llevarla a cabo en hospitales y farmacias y como docente de investigación, pues me ha tocado realmente desarrollar diversos servicios y realmente tenemos que tener una formación muy, muy, muy completa, ¿no? Para poder llevar a cabo esta parte de la atención farmacéutica, ¿no? Nos vamos a centrar en el servicio de nutrición, como lo hemos mencionado, pero más o menos el camino sería, eh, digamos, el desarrollo, la implantación de estos servicios en las farmacias o en los hospitales o en los centros de salud, donde quiera que haya un farmacéutico y que atienda directamente a pacientes, pues es posible llevar a cabo este tipo de servicios, ¿no? Entonces, pues me ha tocado ahora mismo, pues aparte de nutrición, pues llevo a cabo la parte desarrollamos servicios de evaluación de riesgo cardiovascular, servicios de seguimiento farmacoterapéutico, revisión de la medicación, este, y bueno, el servicio de farmacia y dermocosmética, y pues vemos un poquito al final, como farmacéuticos, al final tenemos que, todo es parte de la atención farmacéutica y de la farmacia asistencial y pues vemos que tenemos que tener una formación bastante completa, ¿no?
Y bueno, pues vamos a empezar un poquito, ¿no? Ya vamos a situarnos un poquito en el contexto de qué es la atención farmacéutica, cuáles son los servicios y qué son los servicios, ¿no? Y por qué los hacemos en la farmacia. Y bueno, pues al final de cuentas nosotros vamos a trabajar siempre, y esto al menos me ha quedado bastante claro también con la charla anterior, porque al final nuestro campo de trabajo pues es tratar con personas, ¿no? Y sobre todo en la parte de la farmacia, ¿no? Yo no entiendo que los farmacéuticos muchas veces se inclinan por otras áreas que al final de cuentas tienen un impacto directo o indirecto con el paciente a través de otras formas, ¿no? Quizás no sea una relación tan clara del farmacéutico directamente con el paciente, por ejemplo, a lo mejor en la industria o a lo mejor en los asuntos regulatorios o a lo mejor en otras áreas, como por ejemplo la preparación de medicamentos, etcétera, y no espero que se saque de contexto lo que menciono, ¿no? Me refiero a que no es directamente con el paciente de tú con el paciente, ¿no? O sea, hay un proceso que aunque, por ejemplo, el medicamento preparado llega a paciente y se ha administrado directamente al paciente, pues no es en realidad por parte del farmacéutico, ¿no? Sino que hay otros actores antes de que eso suceda. Y entonces, pues en el entorno, tanto de la farmacia de hospital, si es con atención a pacientes, por ejemplo, consulta externa, etcétera, o en la farmacia comunitaria, pues realmente el contacto directo con el paciente es lo que hacemos como eje central, ¿no? De la atención farmacéutica. Y bueno, pues no debemos olvidar nosotros, porque al final que tratar con las personas que han perdido la salud y con todo lo que eso engloba, ¿no? Es nuestra área de trabajo, ¿vale? Sabemos perfectamente que, o en el mundo ideal, en el mundo hipotético, pues las personas deberían de acudir al médico con su farmacéutico a la farmacia, pues estando sanos, estando sintiéndose bien, simplemente a revisiones para ver cómo estamos. El caso es que eso pasa muy pocas veces, o llega a ocurrir, pero no en la mayoría del tiempo, como uno quisiera, ¿no? La mayoría de las veces que vamos al médico, que vamos a la farmacia o con el farmacéutico, pues básicamente es porque tenemos algún problema de salud, que pues, puede ser crónico agudo, mayor o menor, pero tiene un problema. Y con eso va lo que conlleva el tener un problema de salud, sea síntoma menor o no, pues una molestia, puede estar incluso afectar el estado de salud del paciente también en el ámbito mental, etcétera, ¿no? Modificaciones en el entorno, por ejemplo, casos de dolor agudo o crónico, etcétera, todo es lo que puede conllevar, ¿no? Pues entonces nosotros como farmacéuticos, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta que ese es nuestro terreno de trabajo, ¿no? Y que nosotros debemos de poder movernos en ese entorno de trabajo con el paciente, pues con determinada prudencia, con determinada sensibilidad, pero con la suficiente firmeza, ¿no? Hablamos muchas veces respecto a, yo mismo he hecho algunos posts respecto al, por ejemplo, al uso del no sé, ¿no? De que no te hace menos profesional ni mucho menos el decir, bueno, que yo no lo sé, permíteme informarme, déjame estudiarlo para darte una respuesta, ¿no? Pero tampoco podemos abusar mucho del no sé, ¿no? Porque al final algo tienes que saber, ¿no? Estás ahí en la farmacia, estás ahí en el mostrador, si llega un paciente y te pregunta algo, pues no puedes decir no sabes lo que sabes, ¿no? Entonces tiene que haber y entender el equilibrio, ¿no? Entonces, pues evidentemente puede ser parte de ser sensible, de ser prudente, tenemos que saber equilibrarlo un poquito con el punto de la firmeza. Y dentro de este sentido, pues evidentemente parte de nuestro campo laboral es informar al paciente, formar al paciente, ¿vale? Con cuestiones educativas, etcétera, aconsejar al paciente y acompañarlo en cada una de las decisiones que puedan ayudar a recuperar la salud, ¿no? Si no recuperar la salud, llevarlo lo mejor posible, aumentar la calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente por ello, pues es imprescindible para nosotros como farmacéuticos tener también una formación técnica y cognitiva en las cuestiones también de una Seguimos comunicación con actitud, ¿vale? el Parte de nuestra magíster. formación en la atención farmacéutica, los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales requiere además de la filosofía de la atención farmacéutica y el desarrollo o el conocimiento de farmacoterapia, farmacología, mecanismos de acción, dosis, etcétera, pues también requerimos una muy buena comunicación y una muy buena actitud, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que demanda el paciente. Hoy en día y hay encuestas y hay estudios de trabajo, por ejemplo, hay ciertas publicaciones que nos hablan de qué es lo que necesita el paciente de nosotros, ¿vale? Y afirman, según estas encuestas, pues que quieren que el farmacéutico pues, pueda ser más empático, más abierto, más tolerante, cálido, imaginativo, apasionado, comprometido, humano. Si se fijan,
todas estas adjetivos calificativos que nos demanda el paciente, pues estamos hablando de, evidentemente, un farmacéutico ideal, un farmacéutico perfecto, ¿no? Y no, evidentemente no podemos ser el mejor de todas de las cosas, ¿no? Pero sí es inherente a nuestra profesión en el ámbito de la farmacia comunitaria, hospitalaria, etcétera, pues realmente sí hacer un esfuerzo nosotros por formarnos técnicamente en todo este tipo de situaciones, ¿no? Nadie nos va a enseñar a ser más cálidos, nadie nos va a enseñar a ser más tolerantes, nadie nos va a enseñar a ser más empáticos, abiertos. Por supuesto que sí. Existen demasiadas hoy en día opciones para también nosotros tener determinada formación también en ese sentido, ¿no? En un sentido más humano, incluso dentro de nuestras mismas formaciones clínicas, ¿vale? Por ejemplo, para dar pequeño ejemplo de lo que me ha tocado vivir y pasar, pues dentro de mi formación, dentro de del, por ejemplo, en el máster que realicé de dermofarmacia, tuvimos un módulo específico también para cómo abordar el abordaje de pacientes, por ejemplo, que tienen para el cuidado de la piel en el paciente oncológico, y ello también había una formación específica para cómo tratar a este tipo de pacientes, ¿no? Para cómo hablarles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para tener una mejor comunicación, que al final son pacientes que están pasando por una enfermedad crónica que tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, pues no es lo mismo que nosotros estemos tratando cualquier cosa como un dolorcillo, un golpecillo para cualquier otro paciente, ¿no? Entonces, pues realmente nosotros tenemos que saber y le reitero, una formación clínica, por ejemplo, dentro del máster, era un módulo integrado al máster de atención específica para este tipo de pacientes, ¿no? Incluso también dentro del máster de nutrición deportiva que realizo, también hay módulos y clases específicas para la formación humana del farmacéutico, comunicación, estoicismo, hábitos mentales, higiene mental, hábitos de sueño, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, para también formarnos también de esa parte, ¿no? No solo necesitamos saber o ser de estar llenos de conocimientos por parte de cuestiones médicas y farmacológicas, ¿no? Sino realmente también es parte inherente de la atención farmacéutica por tener una formación humana, ¿no? Y bueno, pues la evidencia científica y la experiencia profesional confirma que los pacientes pues desean siempre, en este caso no solo del farmacéutico, sino de cualquier profesional sanitario que esté a cargo de él, pues una mejor comunicación, más información, más contacto con los profesionales de la salud y también ser parte del tratamiento, ¿no? Poder elegir, poder expresar de, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, oye, esto no me viene bien, esto no. Pues también en ese sentido, pues nosotros como farmacéuticos podemos hacer muchísimo más de lo que ya hacemos, ¿no? Y bueno, pues nuestro trabajo consiste realmente pues, en informar, formar, como lo hemos mencionado, comunicar, implicarnos y ayudar en la toma de decisiones de nuestros pacientes. ¿Y cómo va a ser una mejor toma de decisiones que tienen los pacientes? Pues evidentemente si yo no les doy todas las opciones que él tiene, no va a poder tomar la mejor decisión, ¿no? Partiendo del punto de vista de todas las cuestiones que también son inherentes a él, ¿no? Y pues en este sentido es fundamental la práctica sistemática de la atención farmacéutica, ya que sitúa al paciente en el centro de trabajo, ¿vale? Es decir, todas nuestras acciones como farmacéuticos pues, van a girar en torno al paciente, ¿no? Entonces el paciente se vuelve el centro de toda nuestra atención, de todas nuestras actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo en la práctica, por ejemplo, la atención farmacéutica integral, ¿no? Entiendes por atención farmacéutica integral, a que el paciente, pues, que está en varios servicios simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, un paciente hipertenso, con diabetes, con obesidad, etcétera, pues podemos tenerlo simultáneamente. Si fuma, pues tener un servicio de cesación tabáquica, un servicio de seguimiento farmacoterapéutico, un servicio de adherencia, un servicio de nutrición, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues realmente lo tenemos en varios, incluso SPD, hay diversos, y a eso nos llama, o a eso le llamamos, pues, un poquito de atención farmacéutica integral. Entonces, pues, realmente, o para nosotros es bastante importante, pues, situar realmente al paciente, pues, en el centro de todas nuestras acciones, ¿no? Y bueno, pues, esto evidentemente fomenta que la relación farmacéutico-paciente, pues, sea un poquito mejor, más amena, etcétera, etcétera, ¿no? Ese componente humano que nosotros tenemos, además de todo el conocimiento técnico que tenemos respecto a la farmacia, respecto al medicamento, respecto a las patologías, etcétera, pues hacen esa simbiosis ideal para que nosotros seamos un profesional bastante bien valorado por los pacientes, ¿eh?
Por ejemplo, las encuestas así, tirando un poquito de memoria, que si lo buscan en Google, lo podrán confirmar. Si acaso me puedo equivocar por ahí en algún año o dos, pero que yo he leído las encuestas, por ejemplo, a nivel europeo del 2018 en adelante, cada año se publican, es un índice en donde se habla de las profesiones más valoradas, y desde el 2018 hasta el 2023, que es la última que ha salido, el 2024 todavía no sale, hablaban del farmacéutico en el top 3 de todas las profesiones, no solo las profesiones sanitarias, todas las profesiones, llámese además investigadores, periodistas, políticos, etcétera. Las top 3 de las profesiones más valoradas a nivel europeo son el farmacéutico está solo 2 años, de 2018 a 2023, no estuvo en primer lugar, estuvo en segundo o tercero. Creo que por ahí fue del 2000, no estoy seguro si fue el año de la pandemia, 2020 por ahí o 21, en el que medicina, en el que los médicos tuvieron el primero. A partir de ahí, 2018, y esto si nos vamos a años más anteriores, porque estas encuestas se hacen más o menos del 2010, el farmacéutico nunca ha salido del top 3, ¿vale? Pero del 2018 en adelante, solo 2 veces, solo 2 años, no estuvo en el número 1, ¿vale? Eso significa que realmente la confianza que tiene el farmacéutico, las personas, porque esta encuesta dirigida a personas, a cualquier persona que quisiera contestar la encuesta, ¿no? De valoración, de grado de confianza que se tenía en las determinadas profesiones, ¿no? Y no tenían solo médico, enfermera y farmacéutico como respuestas, ¿no? Sino, les reitero, es de todas las profesiones, ¿vale? Entonces, pues, el farmacéutico es un profesional muy bien valorado, y eso no es prácticamente, o sea, no es por no hacer nada, ¿no? Sino realmente es porque realmente es un profesional que está al cuidado del paciente. Y esa frase célebre o famosa que hay en España de que el farmacéutico es el primer contacto con el servicio, con el sistema sanitario, pues realmente es verdad. Las personas suelen ir, incluso antes de al médico, a acudir con el farmacéutico, o acudir a la farmacia. Muchas veces es el mismo farmacéutico el que, con criterios de derivación, dice: mira, esto que me estás contando, pues más o menos yo creo que sí debería de revisar un médico, sacar cita o mirar de urgencias, ¿no? Entonces, pues realmente eso es bastante importante, ¿no? Y gracias a la atención farmacéutica o al llevarla a cabo, pues el farmacéutico es capaz, pues, de eliminar farmacoterapia innecesaria, incorporar farmacoterapia cuando esta es necesaria, lograr efectividad de tratamientos que no están siendo efectivos, minimizar reacciones adversas o ocasiones o causas como la toxicidad, evitar costes por consultas de urgencias y hospitalización. Esto lo hablaremos, bueno, se hablaría en caso de, por ejemplo, de indicación farmacéutica, etcétera, síntomas menores, o muchas personas acuden a la farmacia y no requieren acudir a un centro de salud o a un hospital. Entonces, pues, realmente son también ahorros de costes, ¿no? Disminuye las consultas médicas, facilita y mejora la relación con el paciente, lo que contribuye a mejorar, pues, igual la adherencia y persistencia con el tratamiento, mejora el grado de control de los problemas de salud, es coste efectivo y mejora la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué debemos de realizar, además de la atención farmacéutica? Pues, aquí le pongo una listita un poquito acerca del por qué, ¿no? ¿Qué es lo que ganamos o qué es lo que gana el paciente, el sistema sanitario y nosotros como profesionales? Pues esto, ¿no? Porque esto, al final, evidentemente el paciente va a estar mejor, ¿no? Tiene una mejor calidad de vida de los pacientes, ¿no? Pero también hay beneficios para el sistema sanitario, ¿no? Se disminuyen las consultas médicas, evitar costos por consultas de urgencia y hospitalización, se controlan las enfermedades, se mejora la adherencia, se logra efectividad de los tratamientos, pero también mejora, ¿sí? ¿En qué punto está? Mejora, aquí está, mejora y facilita la relación con el paciente, ¿vale? Es decir, farmacéutico, esa buena valoración que tiene, lo decimos, es por algo, ¿no? Y es justamente por hacer este tipo de servicios, ¿no? También, o es una de las causas para que contribuye bastante a tener esa buena valoración, ¿no? Entonces, pues realmente es algo bastante bueno. ¿Y por qué lo hacemos en las farmacias, no? Pues bueno, cabe mencionar, pues, un poquito respecto a qué es una farmacia, ¿no? Hablamos aquí, por lo menos la definición que hay en España de oficina de farmacia o de farmacia comunitaria, que son sinónimos,
pues nos habla de que es un establecimiento sanitario privado, ¿vale? Y me gusta poner siempre la definición porque si la desgajamos un poquito, vamos a ver la importancia del que tiene la farmacia realmente en el sistema de salud, ¿vale? Es un establecimiento sanitario, ya por definición te habla de que es un establecimiento de salud, ¿vale? Que es un centro de salud, más, ¿vale? Es una opción más. Como un hospital, que hospital también más o menos hace referencia a que es un establecimiento de salud, al igual que un centro de salud o que un centro de atención primaria, etcétera, ¿no? Pero realmente la farmacia, ya que la misma definición nos habla de que es un establecimiento sanitario y se fijan, no tiene la definición la palabra comercial, ¿vale? Entonces, realmente es una diferencia muy importante a definiciones. Yo he buscado definiciones de farmacia en Latinoamérica y muchas hablan de que es un establecimiento comercial, ¿vale? Entonces, pues ya el hecho de resaltar que es un establecimiento sanitario, pues ya es bastante importante, ¿no? Se refiere a que son temáticas de salud, ¿vale? Privado, ¿qué significa esto? Pues que le pertenece a alguien, ¿vale? En este caso, en España, la reglamentación pues, hace que sea obligatorio que una farmacia solo le puede pertenecer a un farmacéutico, ¿vale? Entiéndase por decir un farmacéutico, no que sea solo uno, sino que tenga que ser farmacéutico, ¿vale? Entonces tú, si puedes tener mucho dinero y dedicarte a lo que quieras y ser empresario, no puedes abrir una farmacia, ¿vale? Tienes que ser farmacéutico para hacerlo, ¿vale? Tampoco existen las cadenas de farmacias, solo pues tú, a lo mejor nos podemos juntar 5 personas y poner una farmacia, tenemos que ser los 5 farmacéuticos y podemos ser los 5 dueños de una farmacia, ¿vale? Pero no podemos poner 5 farmacias, ni 10 farmacias, ni 2, ni 3, ¿vale? Entonces, pues más o menos por ahí. Bueno, esa parte de legislación que sí está bien resaltar, pero que ahora mismo no nos interesa tanto, ¿no? Pero bueno, mencionamos establecimiento sanitario privado de interés público, ¿vale? ¿Por qué de interés público? Porque la farmacia española tiene más o menos un pie en las cuestiones privadas y un pie en las cuestiones públicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque las farmacias, aunque sean un establecimiento privado, ¿vale? Un establecimiento sanitario privado, es decir, que le pertenecen a alguien, que las nóminas, por ejemplo, en la farmacia, pues la paga el titular, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí, pues paga el jefe de la farmacia, ¿vale? Pero es de interés público porque se dispensa la medicación del sistema público de salud, ¿vale? Entonces, se tiene, por ejemplo, la receta 21, que es una tarjeta sanitaria, que es una tarjetita como si fuese de crédito, eh, una tarjeta tal cual, en la que por ahí tú vas con tu médico, ahí te da tu tratamiento, tú vas a cualquier farmacia de España con esa tarjeta, el farmacéutico lo que hace es tomar esa tarjeta que tú le das, ponerla en el lector y ahí te aparece pues tu historial farmacológico, etcétera, y ahí tú haces la dispensación, ¿vale? Sin eso no se puede. Entonces, ese medicamento o ese tratamiento que es del sector público, pues lo puede dispensar cualquier farmacia y no lo paga el paciente, lo paga a final de mes la entidad pública, ¿no? Entonces, pues por eso hablamos de que es un establecimiento sanitario privado de interés público, ¿vale? Entonces, la farmacia en España pues tiene un pie en lo público y un pie en lo privado. ¿Qué incorpora la labor del farmacéutico? Fíjense, la definición lo pone, que incorpora la labor del farmacéutico como agente de salud, ¿vale? Tiene una vocación de servicio a su comunidad por su interacción con el entorno social y por los servicios directos que brindan a los pacientes, ¿vale? Es decir, la misma definición ya te da todo el parteaguas del que es una farmacia, ¿no? Por eso todo el mundo tiene entendido de, oye, me siento mal, voy a la farmacia. Oye, tengo algún problema, voy a la farmacia. O mira, yo confío en mi farmacéutico, yo me siento mal y bueno, acudo o le pregunto, consulto a mi farmacéutico, ¿vale? Luego, pues aquí más o menos estas imágenes son, digamos, un poquito random, son de internet, que la podemos ver, pues farmacias, más o menos como es la farmacia española, ¿no? Entonces, si se fijan, pues algunos mostradores, pues, están un poquito más individualizados, otros no tanto, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos dentro de las farmacias, pues, algunos espacios donde se puede hacer la atención farmacéutica. En este caso, por ejemplo, la foto a la izquierda es de una farmacia, es así, que es de aquí de Granada, y se fijan, pues tiene aquí para tomar la presión arterial, tiene aquí la lista de servicios que tiene aquí una salita que es para cuestiones de promoción de la salud y educación sanitaria, ¿vale? Aquí en este caso, en la de abajo, de la derecha abajo, pues si se fijan, pues tiene aquí un área de atención farmacéutica que es una zona de atención personalizada, ¿vale? Aquí tú te pones con el paciente, aquí tú puedes hacer servicios pues un poquito más complejos, ¿no? Como el seguimiento farmacoterapéutico, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en España se tiene una cartera de servicios, ¿vale?
Se tiene una cartera de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, ¿vale? Que más o menos, un poquito más, un poquito menos, pues es esto, ¿no? Esto no excluye otros servicios, ¿vale? Aquí esta leyenda que viene abajo, porque existen otros servicios, por ejemplo, muchas veces nos preguntan, pero, oye, por ejemplo, ¿y el SPD por qué no está aquí? Vale, vale. Es un servicio más, ¿vale? Que tarde que temprano estará incluida en esta guía, ¿no? También el servicio de Farmaval, los servicios de terapia inhalada, etcétera, etcétera. Hay otros servicios que se está trabajando en el desarrollo y eso que para ponerlos en la guía, ¿no? O sea, pero aún así, pues estos, más o menos en la farmacia comunitaria española, pues más o menos, si lo contamos, más o menos son por ahí de 23, 24 servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, ¿vale? Podemos destacar pues, los servicios de atención farmacéutica, ¿no? Que hablamos de dispensación, indicación farmacéutica, conciliación, adherencia, asesoramiento sobre medicamentos, revisión de los medicamentos, seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, etcétera, ¿no? Y se fijan, pues aquí tenemos servicios relacionados con la salud comunitaria, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, promoción de la salud, educación sanitaria. Tenemos también, si se fijan, deshabituación tabáquica, tenemos asesoramiento nutricional, etcétera. Incluso medidas de parámetros clínicos como peso, altura, índice de masa corporal, glucosa, colesterol, presión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, pues, realmente en la farmacia podemos hacer muchísimas cosas con los pacientes, ¿no? Bueno, ahora ustedes me pueden decir, oye, pero esta cartera de servicios realmente esto es lo que dice la teoría, ¿no? Tenemos esta guía en lo que nos dice que existen estos servicios y nos da un poquito acerca de la metodología de cómo hacerla. Esto cualquier persona me podría preguntar, si, o me adelanto a las preguntas que pueden hacer, a lo que me han preguntado ya anteriormente, y me dice, oye, pero estos servicios realmente se realizan en las farmacias, pues la respuesta es un contundente sí, ¿no? Y les pongo yo una muestra, por ejemplo, una farmacia en este caso, pues una farmacia, que no sé si esto lo dan completo o si ven esta partecita de arriba, ¿no? Pero bueno, es una farmacia, se fijan, farmacias con servicios, esta farmacia se llama Farmacia San Julián y está ubicada en Sevilla, ¿vale? Se fijan, pues tiene la lista de servicios aquí, ¿no? La consulta farmacéutica, te ayudan con tu medicación y te ayudan con un servicio de seguimiento farmacoterapéutico en cuestiones de personas con diabetes, hipertensión, colesterol, una evaluación de riesgo cardiovascular, ¿no? Tiene el SPD, con la medicación semanal de los pacientes, educación nutricional, deshabituación tabáquica y telederma, ¿no? Un servicio de dermofarmacia. Entonces, más o menos por eso conozco esta farmacia, porque un compañero, amigo trabaja en esa farmacia y pues hemos tenido ahí podido conocer la farmacia y ver más o menos cómo hacen los servicios ahí, ¿no? Se fijan, pues tiene aquí la unidad de un consultorio farmacéutico, una unidad de optimización de la farmacoterapia, por ahí donde se realizan pues estos servicios, ¿no? Y luego tenemos también en Sevilla, pues una farmacia que se llama Farmacia A5, ¿vale? Esta farmacia está especializada en dermofarmacia, ¿vale? Más o menos, por eso es bastante conocida esta farmacia, ¿no? La farmacia de Gemma Herrerías, no sé si la conozcan, pues una eminencia en el área de la dermofarmacia, ¿no? Y se fijan, pues más o menos tienen también una cartera de servicios, en donde si se fijan el primero, a lo mejor no se alcanza a ver, pero el primer seguimiento farmacoterapéutico, es decir, aunque sea una farmacia especializada en dermofarmacia, pues no deja de lado otros servicios, ¿no? Se fijan, seguimiento farmacoterapéutico, formulación magistral, dermofarmacia. Estas fotos a lo mejor no se ven tan claras, o también las he hecho yo, ¿vale? Cuando me ha tocado andar por ahí de turismo farmacéutico, pues suelo entrar a las farmacias. Bueno, en esta farmacia la conocí específicamente por el máster de dermofarmacia, pues que fuimos a conocer y que me nos dio clases, etcétera, ¿no? Pero si se fijan, pues tienen toda una cartera de servicios. También, evidentemente, tiene servicio de dermofarmacia, que es el tercero, pero se fijan, el cuarto es nutrición, ¿vale? Determinación de riesgo cardiovascular o de evaluación de riesgo cardiovascular, etcétera, ¿no? Entonces, pues, realmente, pues, las farmacias, pues sí, realmente hacen estos servicios, ¿no? O sea, que es algo que pasa teóricamente y en la práctica. El farmacéutico tiene que, y cada vez es más demandado, incluso por los mismos pacientes. Que si van a alguna farmacia en la que, oye, aquí tienen un servicio, por ejemplo, nosotros en la farmacia en la que estamos, que tenemos un servicio de dermofarmacia, que tenemos un dermoanalizador, y es también no solo por la prestación del servicio o el interés que tenga la misma farmacia de hacerlo, ¿no? Sino porque también los pacientes ya lo demandan, ¿no? Llegan y, oye, la otra vez fui a tal farmacia y tenían tal, aquí no se hace, tal, y eso, pues,
Entonces, te empiezan realmente por la misma demanda de los pacientes, ¿no? Y también tenemos una farmacia, que esta es la que yo trabajo, ¿vale? Que es la farmacia Maracena. No sé si se ve aquí, la farmacia Maracena, está ubicada en la ciudad de Maracena, en Granada, ¿vale? Digamos un pequeño, eh, una mini ciudad, ¿no? Al lado de Granada. Está la farmacia y pues bueno, tiene diversos servicios, ¿no? Entre la indicación farmacéutica es parte de ellos. Se fijan, este es el área de, o sea, qué buena la foto de arriba, la zona, esta parte es el área de indicación, perdón, de dermofarmacia, ¿vale? Aquí en realidad estaría montado el dermoanalizador, aunque ahora mismo aquí no está, ¿no? Este, y pues además se tienen pues, más servicios, por ejemplo, existe un grupo de apoyo a la lactancia, hay un servicio de asesoramiento para la lactancia materna, hay otros servicios y herramientas como la medición de glucosa, colesterol, triglicéridos, peso, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos tenemos aquí, pues se fijan por nuestros servicios, pues apoya la lactancia, tabaquismo, que es la cesación tabáquica, se tiene el SPD, ortopedia deportiva, nutrición y evaluación de cardiovascular y ya hay que agregar la parte de dermatología, ¿no? Pero ese fíjate, nos vamos, si nos centramos nosotros en la parte eh, de los servicios, pues tenemos de nutrición, ¿no? Y por eso hemos puesto esto, aparecen, ¿sí? Tenemos una consulta en nuestro servicio de asesoramiento nutricional, ¿vale? Ahora, también una pregunta bastante legítima que nos han llegado a hacer también es, qué necesito yo saber o en qué me tengo que formar realmente como farmacéutico? ¿Cuáles son las competencias que yo tengo que tener para poder llevar a cabo estos servicios, ¿no? Es necesario hacer 18 másteres en todo, porque se digan, pues hay un montón de servicios, pues entre sí, ¿no? ¿No? Evidentemente vamos a estar siempre en pro de formarse y todo lo que te puedas formar, pues está bienvenido sea, ¿no? Sobre todo, y le reitero, parecerá una cosa tan simple, pero estar en una farmacia es atender a muchos pacientes que tienen muchas realidades distintas, ¿no? El que muchas veces el que no te pregunta por cuestiones de la piel, te pregunta por cuestiones de nutrición, te pregunta por cuestiones de medicamentos, te pregunta por cuestiones de odontología, incluso de determinadas información sobre los cepillos dentales, etcétera, etcétera. Entonces, pues, realmente hay muchas situaciones, ¿no? Inclusive productos para bebés, etcétera, ¿no? O personas que son más afines a la fitoterapia, pues que te pregunten por plantas medicinales, por remedios naturales, por fitoterapia, etcétera, pues entonces realmente también hay que tener una formación en ello, ¿no? Le reitero, no está mal usar el no sé de vez en cuando, pero llega un momento en el que, a ver, te he preguntado 5 veces y las 5 veces me dices que no sabes, eh, esto es así, ¿no? Hay que saber un poquito de todo, ¿no? Evidentemente nos sirve muchísimo especializarnos en un área, ¿vale? Pero eso no deja de lado de tener los conocimientos por ahí mínimos necesarios, sobre todo a la hora de estar en el mostrador y de atender a pacientes, pues de que debemos saber al menos un poquillo de cuestiones generales, ¿no? Y dependiendo también, evidentemente, de tu farmacia, las características que tenga, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en una farmacia en la que es una farmacia de barrio, es una farmacia, digamos, en un pueblo, es una farmacia que tiene mucho contacto con personas mayores, con adultos mayores, que es muy afín de los servicios porque tiene una cartera de clientes o de pacientes en la que son adultos mayores, polimedicados, crónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues realmente tenemos que tener una formación en pro de ello, ¿no? Entonces, pues también eso influye en la formación que tú como farmacéutico te encuentres, ¿no? Y bueno, pues dentro de esas competencias que los farmacéuticos debemos de tener a la hora de prestar esos servicios, pues si se fijan, hay un listado que la bibliografía es esta, ¿vale? En esta guía pueden encontrar cosas, no sé si lo he puesto o les comenté, pues la bibliografía de los servicios, de la cartera de servicio, pues esta, ¿vale? Esta es la guía. Ahí la pueden encontrar la guía con el desarrollo de la metodología de cada uno de los servicios, ¿no? Entonces, pues, esta es la parte de la bibliografía, pues es esta, ¿no? De donde sacamos las competencias, ¿no? Y bueno, si se fijan, pues de esas 31 competencias, veremos que muchas de ellas están dirigidas hacia esto no te dice, oye, esta guía me forma para esto, no, ¿vale? Esta guía te da más o menos los indicios de qué es lo que tú tienes que abordar, ¿vale? Por ejemplo, el farmacéutico tiene que ser capaz, si se fijan, en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿se fijan?
Estos 3 puntos, la guía no te va a decir, oye, ¿cómo se hace? ¿Vale? Pero sí tiene un apartado en el que más o menos te manifiesta pues, la formación que hay que tener y los puntos que hay que, o las características que hay que tener para poder decir, ok, esto está bien, ¿no? Por ejemplo, realizar una entrevista clínica, ¿vale? Esto no, por ejemplo, nosotros vimos y participamos y hemos tomado también muchos cursos respecto a la comunicación farmacéutico-paciente, ¿no? Y entre ellos no solo es, porque no quiero que se piense que un curso de comunicación basta solo para tener una oratoria, dar clase, etcétera, ¿no? Pararse frente a un auditorio es muy distinto en la formación en la que tú tienes que tener y dar una charla, un taller, una clase muy distinta a estar a solas con un paciente, cuando lo separas de un escritorio y hacer una serie de preguntas en la que tú tienes que obtener cierta información que vas a evaluar para poder tener algo, como una entrevista de médico-paciente, ¿vale? Entonces, pues es un poquito distinto. Entonces, hay que formarse realmente para ello, ¿no? Entonces, por realizar una entrevista clínica, realizar intervenciones farmacéuticas, sobre todo intervenciones farmacéuticas complejas, ¿vale? Estamos hablando ya de establecer todo un plan de acción, realizar el seguimiento del paciente, eh, y esto, pues más o menos, si se fijan, dispensación de medicamentos, ¿vale? La dispensación tal cual no es la entrega de productos, sino con toda la información y consejos del buen uso, de almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Criterios de efectividad, criterios de seguridad. Dentro de estos puntos podemos ver, por ejemplo, tenemos que conocer pues, criterios de derivación de los pacientes a otros profesionales o a otro servicio, ¿vale? Por eso se vuelve clave el que el farmacéutico esté presente en la farmacia y esté eh, dispensando, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú puedes, a partir de ahí, de la dispensación protocolizada, pues hacer determinadas preguntas al paciente y con eso tener la información suficiente para decir, vale, este paciente no es adherente, este paciente tiene algún problema y poder derivar, o este paciente no está tan bien como debería, según lo que me está diciendo. Entonces, quizá lo tengo que derivar, a lo mejor no a otro profesional, pero a un servicio de seguimiento farmacoterapéutico, o un servicio de dermofarmacia, o un servicio de nutrición, o un servicio de farmacovigilancia, o un servicio de, ¿no? Entonces, pues de ahí es importante. O sí, derivar a urgencias al médico, ¿vale? Este, Planificar estrategias para la prevención de la enfermedad, planificar estrategias profesionales, gestionar la adherencia terapéutica, etcétera, etcétera, ¿no? Indicar tratamiento, evaluar la información clínica, farmacológica, farmacotécnica y biológica, evaluar la información sobre el paciente y o los resultados en salud, evaluar la seguridad del paciente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues realmente son una serie de competencias que nosotros como farmacéuticos debemos de desarrollar para poder prestar estos servicios, ¿no? Les reitero, pues, aquí tienen un poquito la guía, les hago hincapié en eso, ¿no? No esperen que esta guía va a decir, les voy a enseñar todo, los 31 puntos, ¿no? Pero sí les va, digamos, a abrir un camino para dar 2, 3 pasos hacia atrás, ver un panorama más amplio, decir, vale, si yo quiero hacer esto, pues tengo que formarme en esto, ¿vale? Y ahora sí, si nos centramos un poquito respecto al servicio de nutrición, que toda esta parte anterior era más o menos para situarlos en el contexto, aquí tiene el micro abierto, es para situarlos un poquito en el contexto de la farmacia española, de los servicios que se tienen y que van un poquito acerca del panorama del del por qué se tienen estos servicios, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahora sí el servicio de nutrición en farmacia, ¿vale? ¿Qué nos dice la legislación, no? No sé si ustedes sean muy amantes de la legislación, yo en lo particular no lo soy, ¿vale? Pero hay cosas que tenemos que saber forzosamente, ¿vale? Sobre todo en esta parte, cuestiones legales, ¿no? ¿Qué se me permite hacer y qué no como farmacéutico, ¿vale? Entonces, más o menos el artículo 39 de la ley 17/2011 nos habla de que se reconoce e integra el papel de la oficina de farmacia dentro de la prevención de la obesidad y además del rol generalista en cuanto a consejero de salud nutricional y hábitos saludables de farmacéutico. De hecho, si se fijan, más o menos la ley nos habla de que el farmacéutico tiene que hacer lo que tiene que hacer un farmacéutico, ¿vale? Promover la salud, etcétera, etcétera. Y dentro de promover la salud, no solo está el uso adecuado de los medicamentos, etcétera, ¿no? Sino también fomentar el autocuidado, etcétera. Y el autocuidado incluye cuestiones de salud mental, higiene y cuestiones de alimentación y cuestiones de prevención de enfermedades, ¿no? Y ahí hablamos de un círculo vicioso dentro de que la nutrición también forma parte de, ¿vale? Entonces, ¿quiénes pueden llevar a cabo el servicio de nutrición en la farmacia? Pues dependiendo, ¿vale? Esta misma ley también nos estipula, pues, que los farmacéuticos pueden dar ciertos consejos respecto a la salud nutricional y hábitos saludables, ¿vale? También existen el solo hecho de ser farmacéuticos en España, pues ya te da
determinadas potestades, ¿vale? Legales, acerca de un consejo nutricional, utilización de dietas tipo, etcétera, etcétera, o en pro de la defensa legal es esa, ¿no? Dentro de las acciones que hace el farmacéutico y las competencias que tiene el farmacéutico y la farmacia, dentro de, pues también está la prevención de la obesidad, la promoción de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya el solo hecho de ser farmacéutico te permite hacer ciertas cuestiones de nutrición, ¿vale? Pero también existen farmacéuticos, ¿vale? Que utilizan o que tienen un máster habilitante en nutrición, ¿vale? Hay farmacéuticos que tienen un máster en nutrición clínica, hay farmacéuticos que tienen un máster, en mi caso, que es en nutrición deportiva, ¿vale? Entonces, pues, un poquito va por ahí. Pero también hay los doble grados, ¿vale? En España también estudian dos carreras al mismo tiempo, ¿okay? Que también existe. Y el farmacéutico tiene la posibilidad de hacer doble grado farmacia ortopedia o farmacia óptica o farmacia nutrición, ¿vale? Tiene esas tres posibilidades. Al mismo grado, a las mismas cuestiones de que llevan asignaturas para graduarse como farmacia, pues llevan las asignaturas para graduarse también en nutrición o en ortopedia o en óptica, ¿vale? De ahí que haya farmacias, no sé si más o menos han visto ustedes o pueden buscar en Google por ahí, en España, pues hay muchas farmacias que tienen ortopedia, o hay muchas farmacias que tienen óptica, ¿vale? Y el mismo farmacéutico, pues te hace los estudios, tal, y te diseña, te hace los lentes y te gradúa, etcétera, los ojos, ¿no? Entonces, pues tiene esa parte, pero esa parte, tanto de ortopedia como de óptica, pues no nos interesa tanto, al menos en esta charla, ¿no? Pero sí lo de nutrición, pues entonces existe un doble grado eh, farmacia-nutrición, ¿vale? Es decir, que puedes fungir como farmacéutico y como nutricionista, ¿vale? De eso se trata el doble grado. Entonces dirán, bueno, ¿pero eso cómo se hace? Bueno, pues pasa, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Dentro de las asignaturas que se tiene el farmacéutico, pues verán que hay muchas en las que se coincide con medicina, pues se coincide con nutrición, se coincide con psicología, porque pues tenemos determinadas cuestiones en común, ¿no? De hecho, dentro de digamos, el ámbito de competencia laboral del farmacéutico, pues en muchas cosas coincide con un farmacéutico y un químico pueden trabajar de lo mismo si están en el ámbito, por ejemplo, de la industria farmacéutica, o si están en el ámbito de la investigación, o si están en el ámbito de, por ejemplo, de cuestiones de alimentación, etcétera. Entonces, pues lo que sí no se puede es trabajar en una farmacia o en atención primaria o en un hospital, porque eso es exclusivo para farmacéuticos, ¿vale? Este, entonces, pues un químico no puede trabajar en una farmacia, no puede trabajar en un hospital, etcétera, como farmacéutico, ¿vale? Entonces, pues más o menos para dejar un poquito claro esa parte. Pero entonces, pues el farmacéutico, evidentemente el otro punto de de llevar a cabo el servicio de nutrición en la farmacia es si eres ya tal cual graduado en nutrición, ¿vale? Entonces, pues de esas tres formas tú puedes hacer actividades o servicios de nutrición dentro de la farmacia, ¿vale? Entonces, muchas farmacias optan por, si ninguno de tus farmacéuticos tiene alguna formación en nutrición o no tiene, digamos, mucho conocimiento en esa área, pues tú puedes tal cual contratar a un nutricionista que te lleve ese servicio, ¿vale? Entonces, pues de otro modo, si tú tienes un farmacéutico que tiene un máster en nutrición clínica, o nutrición deportiva, según tú lo que quieras enfocar en tu farmacia, pues lo puede llevar a cabo él, o que tenga el doble grado, o que sea un farmacéutico con mucho interés en el rol o mucho conocimiento en el área de nutrición, ¿vale? Y bueno, lo mencionábamos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la profesión farmacéutica? Pues parte de esos objetivos son la educación para la salud, prevención de la enfermedad y promoción de la salud, ¿vale? Digamos ustedes, sin nada de eso, impacta directamente con la nutrición, ¿no? Entonces, por eso legalmente el farmacéutico está potestado a hacer cosas de nutrición, ¿vale? Entonces, en España ya está, me parece que ya es un poquito más, ¿vale? En España hay una red, ahora mismo creo que son unas 21.700 por ahí, oficinas de farmacia en toda España, ¿vale? El 14,3% de los farmacéuticos tienen como modalidad de ejercicio profesional la alimentación o nutrición, ¿vale? Pero más o menos, pues, no es tan poco, ¿vale? No es tan poco, son 14,3% de los casi 79.000 farmacéuticos que hay en España, colegiados,
Otra cosa es que hay que estar colegiado forzosamente, entonces por eso se toma ese número como muy válido, porque tú no puedes ejercer en España si no estás colegiado. Entonces se toma el número de colegiados, te dice tal cual cuántos farmacéuticos están ejerciendo en España, ¿vale? Otra cosa que puede haber más farmacéuticos, sí puede haber más. A lo mejor no están ejerciendo otra cosa que no sea relativo a la farmacia. Este, o que están jubilados, etcétera, ¿no? Pues puede haber más farmacéuticos, sí, pero los que están en activo pues son los que están colegiados y pues más o menos hablamos de son 79.000 por ahí, 79.000 farmacéuticos que hay en España, 79.000 y pico, según cifras del 2024, pues más o menos el 14,3% de los farmacéuticos pues tienen una modalidad afín a la nutrición, ¿vale? Y bueno, pues ahora dentro de este punto de la nutrición, pues evidentemente hay cuestiones que debemos de saber a lo mejor no interesan tanto en esta charla, vamos, la he puesto aquí, después, si acaso las diapositivas, pues al final serán para ustedes, pero bueno, tenemos que conocer, ¿no? Fundamentos de la nutrición y van a ver que, pues básicamente, pues es algo que cualquier profesional afín a la salud o a sanidad, pues más o menos tenemos este tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, pues evidentemente, como hablamos de la farmacia, hablamos ya acerca de la cercanía de que tienen los pacientes y el grado de confianza, el alto grado de confianza que tienen los pacientes de acudir a la farmacia, de que sea el primer contacto con el entorno sanitario y ese grado de confianza que tienen el profesional farmacéutico es que es increíble, pero la gente no dice voy a la farmacia, ¿no? La gente dice, no, que voy a ir y te lo dicen tal cual, ¿no? Que ese es mi farmacéutico, ¿no? O sea, ya tienen un sentido de pertenencia de, yo voy a mi farmacia, yo tengo mi farmacéutico, etcétera, etcétera, ¿no? Así como tienes asignado un médico, pues el farmacéutico no se te asigna, pero muchas personas sí acuden siempre a mi farmacia, acuden con el farmacéutico y yo he conocido casos aquí de que hay farmacéuticos que se han cambiado de farmacia y que la gente los sigue, ¿eh? Entonces, pues realmente es algo que sí se tiene ya eso muy desarrollado, ese grado de confianza, ¿no? Y bueno, pues vemos que la alimentación al final es un proceso educable, ¿vale? Que evidentemente comprende un conjunto de actos que son voluntarios y conscientes que van dirigidos hacia una buena elección, preparación e ingesta de los alimentos, ¿vale? Pero como es un proceso educable, pues está en nuestras competencias, ¿vale? Y bueno, este servicio de nutrición, pues podemos dirigirlo hacia dos tipos de situaciones, ¿no? Hablamos específicamente a pacientes sanos, no tienes que estar enfermo para llevar a cabo una buena alimentación, y a pacientes con determinadas patologías, ¿vale? Pacientes sanos, pacientes que quieran reducir un poquito de peso, pacientes que quieran aumentar de peso. Cuando lo menciono muchas veces, de hecho en alguna ocasión, en algún foro me dijeron, pero ¿quién quiere aumentar de peso? Bueno, no saben ustedes la cantidad de gente que se apunta a un gimnasio y que quiere aumentar peso. Evidentemente aumenta masa muscular, etcétera, 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 ¿no? Por ahí hablemos un poquito acerca de pues, cuestiones de nutrición deportiva, etcétera, etcétera, ¿no? Una dieta para el desarrollo de masa muscular, una dieta hiperproteica, suplementación deportiva, el uso de determinados suplementos como las proteínas, glutaminas, BCAAs, etcétera, pues forman parte también de este servicio de nutrición, ¿vale? Y también a pacientes con determinadas patologías, ¿no? La cantidad de pacientes que tenemos en la farmacia, pues que son diabéticos, hipertensos, con este colesterol elevado, que al final parte de su tratamiento, además de los medicamentos que les dispensamos y los servicios en los que tenemos de revisión de la medicación, de seguimiento farmacoterapéutico, de adherencia terapéutica, pues también tiene que ir de la mano con la alimentación y el ejercicio, ¿no? Entonces, pues el servicio de nutrición se vuelve clave para también estos pacientes, ¿no? Entonces, pues hablamos del servicio de nutrición, pues que lo podemos utilizar para, en este caso, si nos centramos en pacientes con determinadas patologías, y podemos hacerlo a través de recomendaciones y consejos y además con el uso de determinadas herramientas, ¿no? Y también es importante mencionar que a través de la dispensación podemos hacer el uso de los consejos nutricionales, que ahora un poquito más adelante veremos cuáles son los consejos típicos que se le dan a los pacientes que dependiendo de la patología que este tenga, y que también existe la consulta farmacéutica o la entrevista farmacéutica, ¿no? Donde te sientas con el paciente y elaboras o puedes elaborar una dieta completamente personalizada, adaptada a ese paciente o utilizar una dieta tipo, ¿vale? También me adelanto un poquillo, las dietas tipo son esas dietas que ya están elaboradas por nutricionistas, ¿vale? Y te diste, incluso están publicadas, ustedes pueden buscar, por ejemplo, si ahora mismo se meten en Google, bueno, ahora no, porque están en una clase, pero terminándola, se meten a Google y ponen ahí, no sé, por ejemplo, centro de
Fundación del Corazón, .es, ¿no? Y los mirará la Fundación del Corazón de aquí, que es una página aquí de España, específicamente de Andalucía, y te da un menú cardiosaludable, ¿vale? Y ahí te puedes descargar tu menú, que es lo que muchos farmacéuticos pues, optan por las dietas tipo, y es un menú adaptado a pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes con problemas del colesterol, pacientes con todo ello, con dietas cardiosaludables y te dice el número de calorías, ¿vale? Pues es una dieta para 1500 calorías, una dieta para, por ejemplo, esas son las dietas tipo, ¿vale? Que ya están prediseñadas por nutricionistas y que son más o menos una dieta de manera general. No son personalizadas, pero nos ayudan un poquito respecto a mejorar la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Te dice cuántas calorías tiene, etcétera, etcétera. Te facilita un poquito las situaciones o el trabajo, ¿no? Dado caso de que no sea algo para realizar una dieta personalizada, ¿no? Y bueno, pues los conceptos básicos de nutrición, no nos tenemos que meter tanto en eso de qué son las proteínas, qué son los carbohidratos, les reitero, la información está en la diapositiva, vayan cuando quieran, porque las diapositivas son para ustedes. No me interesa centrarnos un poquito tanto en ellos, sino más ver un poquito acerca de cuáles son los típicos consejos que se dan en mostrador como consejos nutricionales, ¿no? Me interesaba ver esta parte de las dietas tipo, me interesaba ver, pues, que legalmente qué puede hacer un farmacéutico como con este servicio, cuestiones que ya hemos abordado, ¿no? Y bueno, pues hablamos un poquito acerca que evidentemente pues tenemos que tener conocimientos básicos, ¿vale? ¿Cuáles son macronutrientes, micronutrientes? Hablamos de carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, porque es un proceso educativo con los pacientes en donde pues, se le habla y se les da las dietas y se les hace énfasis en una buena alimentación, todo lo que debe incluir, ¿no? El plato del buen comer, etcétera, etcétera, cantidades, tal, 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 tal. Por ahí esto me parece que para ustedes, ¿vale? Más que para mí. Aprovechamos esta diapositiva, ¿no? Que para mencionar un poquito pues, acerca de, pues, eso, ¿no? Que pienso, porque muchos pacientes también que ellos mismos a la hora de perder peso, etcétera, etcétera, pues nos hablan de la satanizado que está los hidratos de carbono, ¿no? Los carbohidratos. Lo primero que hacen los pacientes que quieren perder peso es quitarse los hidratos de carbono, ¿no? Después los ves todos desganados, sin ganas de vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Pues realmente es normal, ¿no? Tan sin energía, etcétera, etcétera. Pues, están demasiado satanizados, ¿no? Los hidratos de carbono o lo estaban hasta que se puso un poquito más de moda las dietas keto, que tiran un poquito más de, de, de proteínas y de grasas, ¿no? Pero la verdad es que no hay alimentos ni buenos ni malos, todo radica en el equilibrio, en las cantidades, etcétera, etcétera, ¿no? Como aquella famosa frase para eso de que todo es veneno y nada lo es, ¿no? Todo depende de las cantidades, pues más o menos por ahí va la situación, ¿no? Pero bueno, los hidratos de carbono siempre son como el patito feo, incluso más que las grasas, ¿eh? Son más satanizados que las grasas, una cosa un poquito inexplicable, pero bueno. Pues hay mucha parte en la educación al paciente, pues radica en eso, ¿no? En desmitificar cuestiones, en hacer una buena planificación alimentaria, etcétera, etcétera, y pues bueno, con las series subsecuentes, porque tú sueles ver a Te los... tiene una pregunta en el chat. Dice, ¿qué Vale. opina de la tendencia actual del uso del Oncipik semaglutida para disminuir el peso en personas sanas? Mira, la respuesta que dio el docente anterior ha estado bastante bien, ha estado bastante ecuánime en la respuesta, porque hacer uso de los medicamentos para los cuales no está aprobado o recomendado, pues es algo que no lo vamos a aconsejar ni a recomendar, ¿no? Evidentemente hay casos específicos, ¿no? Hablamos de personas que han quemado naves, es decir, han practicado ejercicio, han mejorado su alimentación, tienen mejores hábitos y no se ha logrado dar resultados, es posible que se utilicen esa escalada, ¿no? Pero hablamos un poquito acerca de cómo funciona la escala de dolor de la OMS, ¿no? Mm, Tú puedes utilizar tramadol porque te duele la cabeza, puedes. ¿Debes? Pues no. ¿Es lo ideal? Pues no. ¿Es lo recomendado? No, ¿vale? La gente lo usa, pues lo usa. ¿Es algo correcto que debemos de apoyar? Pues no, ¿vale? Entonces, pues más o menos lo mismo, ¿vale? ¿En qué casos sí? Pues en casos en donde no responde a un tratamiento convencional, pues puedes tirar del tramador, ¿no? Pero eso de matar moscas a cañonazos, pues no lo vamos a ver factible nunca, ¿no? Entonces, una respuesta
generalista, pero es una respuesta, pues digamos, pues, bastante decente, ¿no? Respecto a lo que podemos responder, ¿no? El hecho de todo tiene que ser individualizado, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una respuesta un poquito de cajón en la que eh, no te metes en problemas, ¿no? El tratamiento siempre tiene que ser personalizado. Las recomendaciones que se van a dar tienen que ser bien seleccionadas. ¿Qué vamos a hacer con un paciente? Pues debe ser todo un análisis detrás, ¿no? No podemos intervenir con alguien o hacer una recomendación expresa de, sí, esto está bien, hazlo, tal, tal. No, porque cada paciente es un mundo, cada paciente es una experiencia distinta. Vas a tener una respuesta distinta, entonces, pues no es algo que nosotros vamos a recomendar el uso del tratamiento, ¿no? Aunque es a nivel mundial eh, esa terapia, ¿no? Incluso aquí en España me parece que el año pasado estuvo en desabastecimiento porque muchas personas empezaron a utilizarlo, ¿no? A partir de ahí se dio un mayor control ahora en las farmacias y ya es con receta médica, etcétera, etcétera. O sea, ya hay un mayor control respecto a eso, ya no hay un uso indiscriminado y las farmacias ya no lo tienen tanto, ¿no? La farmacia, por ejemplo, nosotros tenemos 2 o 3 nada más, entonces no, ya hay un mayor control respecto al uso de esos tratamientos, ¿no? Bueno, listo. Nosotros estábamos hablando un poquito acerca de, pues eso, ¿no? Que parte del servicio, pues consta en la parte de desmitificación de los carbohidratos, ¿no? Este, mencionar acerca de respecto a eso, ¿no? Así como están, digamos, un poquito satanizados los hidratos de carbono, también lo están, por ejemplo, también hay mucho o muy poco conocimiento por parte del público en general respecto a pues, los carbohidratos. Te hablan acerca de cómo se puede el colesterol, ¿no? Colesterol bueno o malo, pues te hablan acerca de los carbohidratos, ¿no? Estos son complejos o simples, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, qué si puedo comer, qué no puedo comer, que si las harinas integrales, que si que si el pan de masa madre, que si la avena, que si tal. ¿Sabes? Hay un poquito acerca de información que podemos dar nosotros a los pacientes respecto a ese tipo de situaciones, ¿no? Dar la información respecto a qué sí pueden comer, qué no, etcétera, etcétera, ¿no? También cuando hablamos de los lípidos pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Que si las grasas, cuáles son las buenas, cuáles son las malas, que si las grasas trans, que si tal. Entonces, pues realmente es una serie de cuestionamientos en los que es normal que el paciente o te lo pregunte o que tú lo tengas que aclarar, ¿vale? Sobre todo cuando trabajamos con dietas personalizadas, porque a la hora de que tú le diseñas, pues tomas en cuenta también los gustos del paciente, ¿no? Así como consultamos a ver más o menos cuántas veces tiene tiempo para preparar alimentación, para tal, etcétera. Pues no podemos hacer una dieta a una persona que trabaja todo el día fuera de 6 comidas al día porque evidentemente no lo va a hacer, ¿no? No va a cumplir, hay impedimentos, ¿no? Entonces, todo es personalizado, lo mencionábamos, entonces, pues si puede comer una vez al día o dos, pues a preparar los menús para que sea eso, ¿no? Y muchas veces tú pones cuestiones que son más calóricas y que el paciente tendría entendido que eso no es saludable, pero tú, al hacer algo personalizado, pues realmente tú te tomas el tiempo dentro de la consulta farmacéutica de explicar el menú, el por qué, etcétera, etcétera, y el hecho de eso, de desmitificar ciertas situaciones, ¿no? Del hecho de utilizar determinadas grasas, de utilizar determinados carbohidratos, etcétera, etcétera, ¿no? Este, bueno, mencionaba, ¿no? Esta parte de conocimientos que tengamos que tener específicos de proteínas, carbohidratos y grasa, pues no son tan requeridas, pero a esta parte sí me interesa un poquito más, ¿vale? ¿Qué recomendaciones nutricionales puedo hacer al paciente en mi farmacia, ¿vale? Y es normal que tengamos a pacientes que les hemos puesto aquí, 5 o 6 problemas de salud, ¿vale? Que son comunes que los pacientes tengan y que nos hagan un cuestionamiento respecto a qué pueden comer, qué sí, qué no, ¿vale? Bueno, les pongo casos de acidez gástrica, de ácido úrico, por ejemplo, pacientes que tengan problemas de ácido úrico elevado, pacientes que tengan celiaquía, pacientes que tengan problemas de colesterol, diabetes y hipertensión, ¿vale? Que son, digamos, un poquito de lo más común que nos encontramos en la farmacia, ¿vale? Bueno, cuestiones de acidez gástrica, ¿no? Abordar un poquito respecto a qué es, ¿no? La acidez gástrica, pues se manifiesta por la sensación de ardor, calor o quemazón. A veces los pacientes manifiestan porque es doloroso, ¿vale? Y localizada en la zona abdominal, ¿vale? Algunas veces puede ir acompañada de recursificación hacia la boca con sabor ácido o amargo, ¿vale? ¿Qué recomendaciones hacemos a este tipo de pacientes, ¿vale? Pues, de manera general, pues hablamos de
Evitar comidas con alto contenido de grasas y muy condimentadas, ¿vale? Evitar la carne roja y embutidos, cuidar o reducir el consumo de productos lácteos, evitar temperaturas extremas de las bebidas y alimentos, como el café, té, etcétera. Evitar el chocolate, bebidas carbonatadas y la menta, ¿vale? También restringir las frutas cítricas, ¿vale? Estas recomendaciones se hacen a pie de mostrador, ¿vale? Pero también, como parte del servicio, que es un poquito más complejo, se entregan por escrito y además, dentro del menú que se le entrega, aprovechamos y del menú que se diseña, pues esto lo tenemos en cuenta, ¿vale? Y eso, ahí es donde radica realmente la importancia, ¿no? De no solo quedarnos realmente en ciertos consejos hablados, ¿vale? Dentro del mostrador, ¿no? Sino que realmente, pues, a la hora de diseñar algo, pues, se toman en cuenta todo este tipo de situaciones, ¿no? Este, ¿Qué recomendaciones hacemos también ahora que ya no evitar, sino realmente a fomentarlo, ¿vale? Pues comer 2 horas antes de ir a la cama, ¿vale? Ayuda bastante. Respetar los horarios de la alimentación, comer lento y sentado, aumentar el consumo de verduras y frutas, que no sean cítricas, lo hemos mencionado anteriormente, y disminuir el ayuno, ¿vale? Estos pacientes con acidez gástrica suelen seguir estas recomendaciones, le diseñas un menú con estas recomendaciones y suele mejorar muchísimo la situación, ¿vale? Problemas, por ejemplo, de ácido úrico, ¿vale? Que pacientes que tienen gota. Pues la gota es una inflamación con dolor agudo en las articulaciones, ¿vale? Debido al depósito de ácido úrico cristalizado, ¿vale? ¿Cuáles son las recomendaciones de alimentos? Aquí, ¿qué vamos a fomentar que el paciente? Porque son muy recomendables las frutas, como las cerezas, fresas, uvas, manzanas y plátanos, ¿vale? Aumentaremos el consumo de cítricos como naranjas, mandarinas, pomelos y sobre todo el limón, ¿vale? El pomelo es el toronja, ¿vale? Los frutos secos como las nueces, avellanas y almendras, ¿vale? Les ayudan bastante a mitigar el dolor, ¿ok? ¿Qué otra recomendación para la hora de preparar los alimentos? Pues que utilicen muchas hortalizas, pero especialmente son beneficiosas pues, hortalizas como el apio de la coliflor, ¿vale? Es conveniente procurar aumentar el consumo de patatas y granos, leche y otros derivados lácteos. También ayudan bastante a mitigar el dolor, ¿vale? La inflamación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues realmente tenemos cosas que son pros y también hay cosas a evitar, ¿no? ¿Qué alimentos debemos evitar o al menos disminuir su consumo? Por la carne roja, mariscos, crustáceos. Cuestiones como el pescado azul, como las sardinas, atún, anchoas y arenas, ¿vale? Bebidas estimulantes como la Coca-Cola, café, té y alcohol, ¿vale? La levadura de la cerveza, legumbres, guisantes, soja, espinacas, acelgas, ruibarbo, espárragos y las setas son alimentos que debemos de, por lo menos, disminuir, ¿vale? Ya no digo quitar. Entonces, nuestro menú que vamos a elaborar a este tipo de pacientes que sufren de gota, pues vamos a, además de, les repito, además de dispensar la medicación, evaluar necesidad, efectividad y seguridad, fomentar la adherencia, pues el menú de alimentación pues será diseñado teniendo en cuenta todo esto, ¿vale? Pacientes celíacos, ¿vale? ¿Qué, ¿Cuál es el problema de la celiaquía? ¿Vale? Pues consiste en una intolerancia permanente a los alimentos que contienen gluten, ¿vale? Se caracteriza por una reacción inflamatoria que altera la mucosa del intestino delgado y dificulta la absorción de los nutrientes, ¿vale? Produce pérdida de peso, de apetito, etc. Algunos pacientes se manifiestan vómitos, atrofia muscular, diarrea crónica, distensión abdominal, alteraciones del carácter, retraso del crecimiento del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿vale? ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Pues que hay que fomentar el uso de alimentos sin gluten, ¿no? Muchas personas dicen, es que soy celíaco, no puedo comer nada. Vale. Es verdad, disminuye muchísimo la cantidad de alimentos que pueden consumir, pero eso de no puedo comer nada, pues no es del todo cierto, ¿no? ¿Qué alimentos puedes comer sin gluten? ¿Vale? Pues tenemos legumbres como los garbanzos, lentejas, alubias, todo tipo de carnes y vísceras, incluso jamón serrano, que lo pongo por aquí en España, es un plato bastante típico. Pescados y mariscos, ya sea frescos o congelados, pueden comer huevo, leche y derivados, ¿vale? Frutas, verduras y hortalizas, azúcar, miel y frutos secos, cereales que no contengan gluten, pueden comer arroz, pueden comer maíz, pueden consumir café, té o infusiones, aceite, sal, vinagre y especias naturales, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Qué no pueden comer? Aquí sí, la lista no es muy larga, pero sí es un poco triste, ¿no? No pueden comer harinas de trigo, cebada, centeno y avena, almidón, fibras espesantes como la sémola, la levadura, las maltas, las féculas y sémolas de trigo, cebada, centeno y avena. No pueden consumir productos de panadería y repostería, pasta italiana como los macarrones y esos videos tampoco, productos manufacturados en los que entre su composición figure cualquiera de las harinas ya citadas, bebidas destiladas o fermentadas a partir de cereales como la cerveza, agua de cebada y algunos licores, pues no se puede. Pero en su defensa ya pueden decir que el problema de la celiaquía y de la intolerancia al gluten ya es tanto, al menos a nivel
europeo, desconozco las cifras en Latinoamérica, pero al menos aquí a nivel europeo, hay muchos pacientes celíacos, razón por la cual ya todas, por ejemplo, las cervezas, ya todas tienen una línea libre de gluten, ¿vale? Entonces, pues ya por lo menos de bares y de cervezas se pueden ir, ¿no? Ya ha mejorado un poquito la cosa. Hablamos de que hace 10 años no había opciones para ellos, ¿no? Tenían que mirarte beber. Entonces, pues hoy en día ya te puedes ir con tus amigos celíacos. Recomendaciones generales para pacientes celíacos, pues aunque no se tengan síntomas, siempre hay que seguir la dieta, ¿vale? Llevar un listado de alimentos permitidos, consultar al pediatra cuando se debe introducir el gluten en la dieta paulatinamente, no antes de los 4 meses ni después de los 7, ¿vale? Preguntar al farmacéutico de la presencia o no de gluten en los excipientes de los medicamentos, y esto es muy importante, ¿vale? A la hora de hacer la dispensación, pues es protocolizada, le reitero, haces una serie de preguntas, dentro de cuales también está si tiene alguna patología, tal, que deba comunicarnos, ¿no? Por el caso de la medicación, porque muchos medicamentos tienen gluten en los excipientes, entonces, pues es necesario cambiar. Cuando se lo comunican al médico, el médico buenamente lo tiene en cuenta y hace la prescripción, pues idónea, ¿no? De un medicamento sin gluten, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no es así? Pues que nosotros vemos la tarjeta sanitaria, vemos el medicamento que es, sabemos que tiene gluten en los si él te dice, si el paciente te dice que es celíaco, pues lo que tienes que hacer es, ahí como farmacéutico, no dispensar el tratamiento, dejarle un mensaje en la tarjeta al médico y de sugerir el cambio por tal, y eso sí, el paciente tiene que volver a su centro de salud, que le cambie la prescripción y regresar a la farmacia para que le des el otro medicamento, ¿vale? Legalmente, y eso es una cosa de las que yo creo que se queja o nos quejamos el 99,99% de los farmacéuticos que estamos aquí en España, pues es que legalmente no se te puede, por ejemplo, en ese caso no puedes cambiar uno por otro porque sí, ¿vale? Puedes hacer cambios dentro de otras circunstancias, ¿vale? En este caso en específico, no. Entonces, creo que si me pongo de decir cuándo sí, cuándo no, aquí nos hacemos de noche, ¿no? Pero en este caso, no, ¿vale? Entonces tiene que ir con su médico, que le cambie la prescripción, tiene que volver a la farmacia y pues eso ya, pues, al final, pues es un poquito una molestia, ¿no? Para el paciente. Una persona celíaca puede hacer una vida normal seleccionando los alimentos aptos informar a los amigos, comedores, hospitales o restaurantes sobre la dieta que deben seguir, la importancia de no regresar a transcripción, ¿no? También todos los restaurantes tienen un menú no vegano o tienen platillos no veganos, también tienen un listado en donde ahí ya por protocolo, dentro de la carta o del menú, al lado del platillo, te pone ciertos mm, logotipos, ¿no? Y dentro de los cuales si el plato tiene alimentos que contengan gluten, pues te pone ahí el loguito, ¿no? Entonces tú ya sabes que tu platillo lleva gluten. Entonces tú, aparte que a muchos restaurantes ya tienen un menú específico para celíacos, pues también los que no tienen ese menú especial para celíacos, pues tienen al menos algunos platillos que están libres de gluten, ¿vale? Entonces, pues realmente es un poquito que va bastante bien, ¿no? En caso de colesterol, ¿vale? Todo el mundo sabe aquí el problema de la colesterolemia, ¿no? No nos vamos a meter tanto en eso para no perder tanto tiempo en eso, pero sí en los consejos, ¿vale? ¿Cuáles son las recomendaciones para disminuir el colesterol, ¿vale? Pues vamos a elegir carnes con poca grasa. Generalmente se opta por carnes blancas, ¿vale? Por pescados, los azules que hemos visto anteriormente. Trataremos de eliminar el consumo de fritos, guisos grasos, ¿vale? Las carnes las acompañaremos con guarniciones de verduras, hortalizas o frutas ricas en vitaminas y antioxidantes, ¿vale? El consumo moderado de vino tinto es recomendable, que es moderado, una copa o dos, ¿vale? Alimentos que ayudan a reducir el colesterol, ¿vale? Almendras, cacahuetes, nueces, avellanas, pipas de girasol, ciruela, kiwi, manzana, membrillo, pomelo, guayaba, aguacate, alcachofa, apio, cebolla, ajo, alfalfa, remolacha, arroz. Si fijan, es toda una lista, incluso porque por pescados en general, ¿vale? Siendo lo más recomendado pescados azules, como hemos hablado, la cosa del atún, etcétera. Se fijan, pues realmente nos da bastantes opciones como para hacer un menú bastante bueno, ¿no? Además de saludable, bastante bien de sabor, ¿no? Entonces, pues, realmente, por pacientes con colesterol podemos hacer bastante, ¿no? Caso de la diabetes también, no nos interesa saber qué es la diabetes, porque es algo que
pues, más o menos todo lo manejamos, ¿no? Pero sí nos interesa cuáles son esos consejos que le podemos dar a esos tipos de pacientes, ¿no? Los alimentos a evitar o disminuir, ¿vale? En caso de diabetes, pues, por ejemplo, el azúcar, todos los alimentos que lo contengan, como los pasteles, bollería refinada industrial, golosinas, caramelos y chocolate. Frutas ricas en azúcar, como la uva, dátiles, pasas y higos secos, ¿vale? En este caso del chocolate, yo también, así como pasa con la cerveza, en el caso de la gente celíaca, también ya hay muchas opciones de chocolate en el que son alto porcentaje de cacao, hablamos del 97, 98% de porcentaje de cacao puro, y bajo en azúcares. Entonces ya también se tienen ciertas opciones, ¿no? Aquí cuando hablamos de eso de no satanizar alimentos, ¿no? Hay cosas que sí debemos de evitar, pero hay cosas que podemos ver o cambiar por opciones un poquito mejores, ¿no? Frutas ricas en azúcares como la uva, dátiles, pasas y higos secos. Bebidas alcohólicas de alta graduación. Eh, ¿Qué más? Leche entera, yogures enteros, manteca de cerdo, quesos curados y grasos, mantequilla y nata. Gaseosas, Coca-Colas, zumos industriales de frutas y otros refrescos, ya que suelen contener bastante azúcar, carnes grasas, charcutería, fiambres, embutidos y vísceras, ¿no? En este caso también lo de las gaseosas, yo entiendo esa parte que existen opciones mejores. Nadie está diciendo que la Coca-Cola cero sea saludable, pero es una opción que puedes ayudar un poquito, ¿vale? Etcétera, ¿no? Alimentos a aumentar en caso de diabetes, ¿no? Esto es lo que podemos fomentar, ¿no? La caso como las legumbres, en caso de los garbanzos, lentejas, alubias, hortalizas y verduras, tanto crudas como cocidas, en caso como la coliflor, lechuga, guisantes, col, acelgas, pepino, pimiento, apio, cebolla y champiñones, ¿vale? Se fijan, pues tenemos incluso espárragos, espinacas, etcétera. O sea, tenemos un gran arsenal como para poder hacer buenos platillos, ¿no? Cereales como el arroz, trigo, avena, maíz, centeno, pan y pastas integrales, frutas secas, frescas, perdón, en porciones no excesivas como el mango, melón, sandía, frambuesa, fresa, etc. Frutos secos, como el caso de la almendra, la avellana, cacahuete, nuez, carnes de pavo, de pollo, conejo, etcétera. Pues la verdad es que tenemos también bastante arsenal como para trabajar con pacientes que tengan diabetes, ¿vale? Para hacerles un menú bastante interesante. Edulcorantes artificiales como la sacarina o el aspartamo también pues, se recomienda este tipo de pacientes, por ejemplo, si son digamos, de consumir café o té o eso, pues darles la opción, ¿no? De utilizar sacarina o aspartamo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se vio, pues realmente con todos los pacientes, tengan la patología que tengan, pues básicamente, aquí estamos poniendo, les he puesto 5 patologías, ¿no? Pero ustedes conocerán mejor que yo todas las enfermedades que hay y se puede trabajar siempre con todos los pacientes, ¿no? Realmente, y pues realmente podemos ayudar bastante, ¿no? A la hora de crear un menú que esté bastante bien, ¿no? O dar unos buenos consejos en el mostrador, ¿no? Si acaso, si no nos metemos tanto a esa parte de elaborar un plan de alimentación, pues sí podemos, si damos estas recomendaciones, ¿vale? Evidentemente también el plan por escrito, ¿no? No se va a acordar de todo, claramente, ¿no? Y más si le toca ser un paciente hipertenso, diabético, con problemas de colesterol y además es celíaco, ¿no? Que los hay. Pues para las recomendaciones que tengo que hacer, pues darles un plan por escrito la recomendación, pues viene bastante bien, ¿no? ¿Cuáles recomendaciones vamos a hacer en caso ya estamos con hipertensión, ¿no? Pues evitaremos la sal, educando poco a poco el sentido del gusto, no colocar el salero de la mesa es una buena opción, comprar alimentos procesados sin sal, pan sin sal, mantequilla sin sal, frutos secos sin sal, el uso de sustitutos como sales dietéticas con cloruro y yoduro de potasio, pues también suele venir bien, que tienen menor porcentaje o porción de sodio, eh, etcétera, etcétera, ¿no? El uso de otros condimentos, preparar los alimentos no con sal, sino con, por ejemplo, limón, hierbas aromáticas, ajo, cebolla, pues también viene bastante bien. Tanto la pimienta como otras especies picantes están contraindicadas, ¿vale? ¿Qué otras recomendaciones tenemos? Pues reducir el consumo de alcohol, ¿vale? Que también actúa como hipertensor, reducir el exceso de peso, ¿vale? Evitar fumar, ya que la nicotina también contrae las arterias por su efecto vasoconstrictor, el consumo de alimentos diuréticos para eliminar agua y líquidos del organismo, como la berenjena, sandía, cachofa, apio, coles, espárragos, manzana, melocotón, etcétera, ¿no? Aumentar el consumo de verduras, legumbres y ensaladas ricas en fibra, seguir estrictamente la posología del medicamento o medicamentos prescritos por el médico para la hipertensión, realizar actividad física diaria según las condiciones físicas del paciente, ¿vale? Y además en la farmacia pues tenemos una serie de herramientas que también podemos utilizar con los pacientes. Si se fijan, teníamos nosotros, aparte, tenemos los medicamentos, ¿no? Tenemos el arsenal terapéutico y todos esos servicios afines al medicamento o al tratamiento farmacológico.
tenemos este servicio de educación nutricional, ¿vale? Un servicio de nutrición que podemos elaborar desde la plan de alimentación o una serie de recomendaciones, ¿vale? También tenemos la actividad física, pero también podemos recordar que nosotros tenemos también los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, pues también se miden a través de resultados, ¿no? Y evidentemente, pues nosotros tenemos en la farmacia, por ejemplo, herramientas como a la báscula, podemos estar pesando al paciente, medir tener, por ejemplo, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa que tiene el paciente, el porcentaje de grasa visceral. Tenemos las herramientas para medir la presión, medir la glucosa, el colesterol, etcétera, ¿no? Para tener datos más fiables de cómo es la mejora del paciente, ¿vale? Tenemos un área específica para hacerlo, entonces, pues, realmente en la farmacia también podemos hacer mucho por este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, pues por mi parte sería un poquito todo, no sé si me he pasado de tiempo, ¿no? La verdad, si me he pasado un poquito de tiempo, pues eh, una disculpa, pero bueno, por mi parte ya es todo. Si alguien tiene aquí una pregunta o duda o algo, pues con todo gusto la respondemos. Y listo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, duda, comentario. Puede escribir en el chat o puede hablar si gusta. Bueno, estoy viendo por ahí las preguntas. Uno, la, la pregunta, la palabra clave se la ha puesto, ¿no? Por ahí. Tiene una pregunta. Buenas tardes. ¿Podría ayudarme con esta pregunta? ¿Cómo se puede aumentar el colesterol bueno y reducir los triglicéridos simultáneamente? Vale, bueno, es que está pidiendo, también hay personas que nos dicen, por ejemplo, a la hora de trabajar en un gimnasio que te dicen, oye, quiero perder grasa y aumentar músculo al mismo tiempo, ¿no? Es posible, y también ganarse un poquito de la lotería. Es posible, ¿no? Es difícil. Hay que concentrarnos un poquito a manera general, ¿no? En hacer una planificación alimenticia partiendo de ese objetivo de qué es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en un caso de un paciente que quiera, que tenga, digamos, problemas con el colesterol y que queramos fomentar, primero sería reducir uno y después buscar tratar de aumentar el otro, ¿no? Pero sin embargo, pues también tenemos nosotros valores de referencia, ¿vale? En donde mientras estés con ello ahí, pues tampoco es la necesidad de aumentar, que yo quiero tener puro colesterol bueno y no quiero tener malo, ¿no? O sea, realmente no funciona de esa forma. ¿Es posible aumentar el colesterol bueno? Sí, sí es posible, ¿no? Un poco, pero sí es posible. Hacerlo de manera simultánea mientras bajo el otro, la, la verdad es que desconozco si de forma simultánea es posible hacerlo, ¿no? Este, yo lo que haría con un paciente que quiera hacer eso, como más o menos explicarle un poquito acerca de cómo funciona cuestiones del colesterol, ¿no? Y explicarle que hay ciertos valores de referencia en los cuales pues nosotros tenemos que un poquito ceñirnos un poquito a ello, ¿no? Y estar en números saludables, ¿no? Sé, no la respuesta que estaba esperando, ¿no? A lo mejor querías una fórmula mágica, pero la verdad que no es posible. Tiene otra pregunta. Sí, Buenas tardes. ¿Qué recomienda para el colon irritable? ¿Existen alimentos que comúnmente causan inflamación para evitarlos? sí, para síndrome de colon irritable, la verdad que es bastante. De hecho, nosotros tenemos una paciente con síndrome de colon irritable y a la hora de diseñarle los menús, teníamos que estar prácticamente platillo por platillo viendo qué cuestiones le causaban molestias o inflamación, ¿no? Lo típico es, evidentemente, por las grasas, los alimentos, por ejemplo, que son muy condimentados o picantes, pues suele evitarlos, etcétera, ¿no? Pero al final
la mayoría de las cuestiones eran, por ejemplo, también cuestiones como el brócoli, coliflor, las acelgas le causaban molestias, le causaban irritación, le causaban problemas gástricos. Entonces trabajamos partíamos con ella de lo que hicimos nosotros para mejorar un poquito el estado de esa paciente, ¿no? Cuestiones inflamatorias y malestar en el área del abdomen, pues gases, etcétera, todo lo que manifestaciones típicas. Era trabajar mucho con una dieta hiperproteica, con carnes blancas, con mucho pescado, etcétera, etcétera, y las porciones de verduras y eso, hacerla muy poca. Tuvo una respuesta, por ejemplo, a cuestiones como, recuerdo que tuvo buena respuesta, por ejemplo, al maíz, el que es como, ¿cómo decirlo? Bueno, en México se llama elote, no sé cómo funciona. Tuvo buena respuesta al maíz, tuvo buena respuesta a la zanahoria, tuvo buena respuesta a la lechuga fresca, etcétera. Entonces, pues, la verdad que el menú estaba un poco triste, pero en cuanto al área de las frutas y verduras, estaba un poquito triste, ¿no? Lo que sí, era una dieta hiperproteica, pues la verdad que estaba bastante bien cuando hablamos de consumir pues, pavo, pollo, pescado, atún, etcétera, etcétera. Pero sí, la verdad que es una patología bastante molesta para los pacientes. Y que cualquier alimento le puede desencadenarlo. E incluso te diría que dentro de las mismas veces cambiar un solo ingrediente le ocasionaba problemas, ¿no? Entonces, pues realmente ahí, con los menús que diseñábamos con ella, íbamos un poquito a prueba y error, ¿no? Y entonces, la verdad que yo creo que no encontraría otra manera de escribirlo, ¿no? La verdad que sí que nos tocó experimentar un poquito también con esa persona, ¿no? Le reitero, logramos un menú, pero sí era bastante monótono, era bastante aburrido y eso le fue mejor, pero sí, no te puedo decir como, por ejemplo, con otras patologías como con la diabetes, etcétera, que tú tienes un arsenal más amplio, en que tú puedes hacer un menú bastante más apetecible o bastante más atractivo, bastante mejor de sabor que eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el síndrome de colon irritable es uno de los problemas más molestos, ¿no? Incluso más que en los casos de las personas con celiaquía. Bueno, no sé si haya por ahí alguna otra preguntilla. Aquí tiene una última pregunta. ¿Sí? Es de la misma persona, podríamos decir que es un síndrome bastante personal, que para formar una dieta hay que ir con prueba y error entonces. Vale, sí. Sí, bueno, lo primero yo creo que no era parte de la pregunta, era más un comentario. Y es un Eh, comentario también. sí, eso, y ya la segunda parte, sí, sí, yo creo que sí yo creo que, bueno, yo lo describía de esa forma, ¿no? Son pacientes con los cuales vas a prueba y error un poquito con ellos porque no suelen tener, incluso te lo reitero, o sea, muchas veces el mismo ingrediente, por ejemplo, en algunas ocasiones le causaba un problema y en otras ocasiones no. Por ejemplo el tomate le llegaba a ocasionar problemas le llegó a ocasionar problemas, perdón por el ruido, ¿no? Le llegó a ocasionar problemas, en alguna ocasión y en otras ocasiones no. Entonces, pues era un poquito por esa parte, ¿no? Sí, dice, yo tengo colon irritable y sí voy, y efectivamente esos mismos alimentos me causan molestias. Sí, sí, la verdad que sí, un poquito esa situación la comprendemos. Bueno, no sé si haya por ahí alguna otra pregunta o algo. Bueno, si no hay más preguntas, le damos las gracias por esta conferencia que usted habla acerca del servicio de nutrición en farmacia comunitaria. Y bueno, no sé si nos pueda dejar alguna red social, un correo electrónico para las personas que tienen preguntas más complejas. Sí, claro, te los escribo por aquí en el chat, ¿no? Y en el chat, es correcto. Y ahí le mandaron otra pregunta. ¿Qué alimentos se debe evitar cuando se usan citotóxicos?
¿Qué alimentos debemos evitar cuando se usan citotóxicos? Vale, pacientes con problema oncológico, ¿no? Mira, básicamente con los pacientes oncológicos debemos de tener cuidado no tanto en la alimentación, porque al final, de hecho, está bastante bien protocolizada. Suelen ser alimentos un poquito más blandos, suelen ser, trabajas mucho sin irritantes, sin tal, y es importante mantener una buena hidratación, ¿vale? Son problemas que al final tienen, incluso dentro de los problemas que tienen los pacientes, el grado de pérdida de peso, desnutrición, por ende hay que tener una buena alimentación con una dieta proteica, una dieta con bastante bien de carbohidratos, pero muchos se recomienda un poquito que sean blandos, evitar irritantes y fomentar bastante la hidratación, ¿vale? Los pacientes, porque en caso de utilizar citotóxicos y utilizar radiofármacos, son pacientes que tienden ya a la deshidratación por eh, eh, desnutrición, etcétera, ¿no? Entonces, pues también son pacientes en los cuales también trabajamos en simultáneo, no solo en nutrición, sino en el servicio de dermofarmacia, porque también los mismos medicamentos provocan la deshidratación de la piel, más aparte de la deshidratación, la desgana, las pocas ganas de comer que tienen estos pacientes, la depresión, la situación mental, y la terapia bastante agresiva, pues suelen empeorar el caso de estos pacientes en cuestiones de nutrición y de deshidratación, ¿no? Entonces, por eso solemos trabajar muy de la mano con este tipo de pacientes, tanto en el servicio de nutrición como de dermo, para que tengan que estar bastante mejor alimentados, ¿no? Repito, la hidratación nos preocupa bastante más, ¿vale? En este tipo de pacientes, ¿sí? Pero es eso, a manera general, pues evitar irritantes, evitar comidas muy pesadas, se prefiere una dieta alta en carbohidratos y alta en proteínas y baja en grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero la hidratación sería, yo creo que, más importante. No sé si haya otra preguntilla por ahí. Bueno, sin más nada que agregar, por cuestiones de tiempo, le damos las gracias por su conferencia y pues nada, feliz tarde. Vale, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Estamos ahí en contacto.